Aquí comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Es bien sabido que en la palabra de Dios encontramos mucha más información de lo que a simple vista nos muestra el texto que directamente leemos. Como apuntábamos en el programa anterior, Dios, mediante su palabra, nos recalca el significado de todo lo más importante que debemos tener en cuenta en el Evangelio de Salvación al escudriñar en las Escrituras. Recordemos una vez más cómo el sacrificio ritual que practican no solo los judíos, sino también musulmanes, al elegir como víctima un cordero sin defectos para ser inmolado mientras éste permanece calmado y manso, no es otra cosa que la representación del sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados, Jesús. Así tanto en la fiesta de Pascua judía como en la llamada fiesta del Cordero musulmana, se sigue creyendo en la limpieza de pecados mediante el holocausto de dicho Cordero, sustituyendo la sangre de éste por la sangre de la persona que debe ser purificada. Se condena al animal en vez de la persona, quedando ésta libre de pecado hasta un nuevo sacrificio. Tal como se nos cuenta en la Biblia, si tuviésemos que ser limpiados de todos nuestros males mediante este método, deberíamos mantener una y otra vez este ritual, pero nunca tendríamos permanentemente tal limpieza de pecados. El pueblo judío, a pesar de mantener este tipo de sacrificios desde tiempos de Abraham, demostró que estos no eran siempre eficaces, ya que se llegó a tal punto de malas costumbres que dejó de prestarse atención a lo que representaban para pasar a ser una mera rutina religiosa, sin hacer que se buscase la santidad de cada persona. Leemos en Isaías, capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Observamos que esos sacrificios se convirtieron en la excusa perfecta para pecar, sabiendo que
Con cada nuevo sacrificio de otro animal, uno quedaba limpio de pecado otra vez, y así tenían la fórmula perfecta para que, una y otra vez, se incumpliesen las leyes de Dios. Leemos en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. En este importante versículo, Dios nos habla de la principal motivación que ha de tener todo creyente a la hora de ofrecer sacrificios. Ha de existir un sentimiento transformador en nosotros y mantener el temor al juicio de Dios. Cuando se habla de misericordia, estamos hablando de amor, de esforzarnos en tener un corazón limpio que nos lleve a la compasión de nuestro prójimo, mostrando una transformación verdadera en nosotros. Gracias a Dios. Pero cuando hablamos de sacrificios hoy en día, en el entorno cristiano, nos estamos refiriendo a la práctica del ayuno y la oración principalmente. El sentido de la palabra de Dios sigue siendo el mismo. De nada sirven estos sacrificios si los practicamos sin buscar el amor y la misericordia y no mantenemos el temor al juicio de Dios. No estamos hablando de un simple formulismo o requisito a cumplir sin más, sino que lo que nos ha de mover como creyentes ha de ser manifestar en nosotros el amor a Dios mismo, al prójimo, como señal de que somos verdaderos cristianos. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 2 al 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sabemos por la ley de Dios que la única forma de limpiar los pecados, esos males que manchan los corazones de las personas y contaminan los pensamientos, las palabras y los actos, es mediante el derramamiento de sangre. Así, de una vez por todas, Jesús derramó su sangre hasta la muerte y se sacrificó por todos nosotros, como cordero manso y sin mancha, para que su acción de misericordia valiese perpetuamente, anulando así los limitados sacrificios de animales. ¿Has considerado alguna vez qué nivel de amor tiene Dios por ti, que no reservó ni a quien más ama? Él dio a su propio Hijo, a Jesús, por amor a ti. ¿Entregarías a tu Hijo como hizo Abraham por amor a Dios? Sabemos que esto fue una prueba de fe, porque Dios nunca pidió consumar ningún sacrificio humano como holocausto, sino que ofreció el sacrificio sustitutorio de un cordero. Todo lo contrario es lo que ocurre en el mundo de las tinieblas, representado a través de la historia por la adoración de demonios mediante ídolos, a los cuales sí se sacrificaban seres humanos a cambio de favores terrenales. Sobre todo, se ofrecían bebés y niños. Y esto, no te extrañe, se sigue practicando por brujos y satanistas,
en fechas concretas, cada año, como ocurre en la noche de Halloween, y también en cada cambio de estación, en los llamados solsticios. Fíjate bien, amado oyente, Dios nunca nos empuja y obliga a creer ciegamente en Él, como hacen las sectas. Dios no quiere robots que le adoren, ni gente que no lo haga de corazón, con sinceridad. El Evangelio es una cuestión de convencimiento propio, fruto de conocer la verdad que Dios nos da. Podríamos tratar de convencer a muchas personas con palabras seductoras, usando la astucia humana, pero el Evangelio, la fe en Jesús, es una cuestión de amor y entendimiento. Es una relación viva entre dos personas vivas, tú y Dios. Pero usemos la imaginación y viajemos en el tiempo, gracias, como siempre, a la palabra de Dios. Nos encontramos, como relatábamos al principio, en el momento que se está haciendo juicio a Jesús. Un juicio que va más allá de lo escrito y leído como hecho humano ocurrido en este mundo. Allí se estaba juzgando el bien y el mal. Olvídate de cuestiones religiosas, porque el Evangelio, no nos cansaremos de repetir, no es religión, sino la verdad misma de todo. Se enfrentaba el bien contra el mal, la verdad contra la mentira. Dos opciones y una sola decisión y elección. Más allá de toda doctrina, ahí está Jesús hombre, alguien sencillo, de vida humilde, dedicado por completo a ayudar al prójimo, dando muestras indubitables, sin duda alguna, de poseer un poder sobrenatural que opera más allá de la propia muerte y el cual es usado solo en pos del bien. Jesús es el ideal de una persona buena y llena de misericordia, nuestro ejemplo a seguir como humanos. Por el contrario, encontramos a los verdaderos jueces. Estos no son los romanos, sino los religiosos fariseos que, llenos de mentira y envidia, son movidos por el interés propio, tratando de eliminar a todo aquel que les quite su negocio, entre comillas. En este caso, su problema se llama Jesús. En el juicio se enfrenta el amor contra el odio, la misericordia contra el egoísmo, la misma lucha que hay en ti. Pero en aquel juicio a Jesús había tal odio y egoísmo hasta el punto que prefirieron la injusticia humana por encima de la justicia de Dios. Así se nos relata cómo la verdad fue juzgada por la mentira. Al igual que hemos explicado, como todo sacrificio expiatorio de pecados ordenado por Dios, nos encontramos en ese juicio un personaje lleno de pecados, ladrón, rebelde, homicida, un famoso criminal, según leemos en la Biblia. Estamos hablando de Barrabás. En su persona tenemos retratado al prototipo del pecador mundano, alguien como tú y como yo, humanos que en su momento participamos de la mentira, el egoísmo y de muchos otros males y pecados. También, en la misma escena, nos encontramos al Cordero manso que va a ser sacrificado, Jesús. No te engañes, amado oyente. A Jesús no lo asesinaron. Escucha bien. Jesús fue quien se entregó voluntariamente, sabiendo desde siempre cuál iba a ser su destino voluntario.
Y así, él mismo, por revelación, hizo saber su destino a los profetas, siglos antes de que él habitase como hombre entre nosotros. 700 años antes de nacer Jesús, leemos en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y se consumó el juicio, y se tomó un veredicto, no sin antes influir mediante engaño a todo el mundo que presenciaba tal juicio, al igual que hoy en día hacen con nosotros, que no cesan de hacernos participar de las mentiras y del mal para ver a estos como algo normal. Odiar es normal, matar es normal, mentir y adulterar es normal para los que viven conforme al mundo, para los que gritan inconscientemente: crucificad a Jesús, crucificad a la verdad. Leemos en Hechos capítulo 3, versículos del 14 al 16. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Liberad a Barrabás, gritaban, y aún hoy grita la gente del mundo. No dudemos que el asesino y ladrón deseaba por todos los medios salir vivo de tal condena. Lo mismo que tú estarías si te condenasen a muerte y tuvieses la mínima oportunidad de salvarte. Esta es la verdad. Como tampoco podemos dudar que, una vez perdonado de su condena, hubo en el alma de Barrabás un sentimiento creciente que traspasó su propia maldad, y ese fue saber que él era de verdad culpable y Jesús inocente, aunque tratase de disimular este sentimiento ante los demás por orgullo. Pero la verdad no puede ser borrada. Se puede tratar de cubrir con mentiras o se puede guardar silencio, pero la verdad permanece y nada está oculto a los ojos de Dios. El Cordero sustituyó al pecador y fue sacrificado para que el pecador viviese por la gracia concedida por Dios. Barrabás es la alegoría de ti y de mí. Barrabás eres tú. Y Jesús se sacrificó en la cruz por ti. Él pagó por tus pecados para liberarte del juicio. Si crees en Él y te arrepientes de tus pecados, no hagas que su muerte haya sido en vano y seas condenado o condenada como debió ocurrir con Barrabás. Como dato adicional, decir que Dios confirma el significado de cada cosa según su plan de salvación. El nombre de Barrabás, que pronunciado en arameo es Bar Abba, significa
Hijo del Padre, en confirmación de por quién fue sustituido en su juicio. Leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y la verdad fue llevada a la cruz, pero antes de su muerte y resurrección, fue clavado entre dos cruces, a sus dos lados, y nos dejó simbolizada con estas las dos únicas opciones que tenemos al final de nuestra vida. Dos ladrones, pecadores y sus diferentes destinos, condenación como tuvo el ladrón malvado, o salvación como consiguió el ladrón arrepentido. Y la verdad marcó desde entonces el único camino que nos lleva hasta el reino de Dios: Jesús, el Cordero de Dios. Tú decides tu destino. Será Jesús quien te juzgue. La verdad te condenará o te hará libre, si te arrepientes, si crees en Él y permaneces en santidad, en la palabra de Dios. Cuando leas o escuches de Barrabás, recuerda y considera esta lección. Mírate y mira hacia las tres cruces. ¿Cuál es tu decisión? Amado oyente, te espero en el próximo programa, si tú lo deseas y Dios quiere, donde hablaremos de la Virgen María, la verdad y la mentira. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.